Queridos amigos, reciban las bendiciones del Eterno donde se encuentren. Este es un nuevo estudio titulado La simiente maligna, parte 3. En este estudio se han recopilado las verdades y sus revelaciones de 4 estudios anteriores que ya se encuentran en el canal. Es decir, que este estudio, La simiente maligna, parte 3, es la confirmación de una verdad irrefutable que está siendo revelada y es confirmada una y otra vez al basar nuestro estudio en el significado de las palabras en hebreo. Los estudios que se han hecho parte de esta gran revelación son Cam, el origen de las dos simientes, parte 2, Moisés y su luz resplandeciente, los cromosomas de la humanidad, y los edomitas, su sistema religioso y el control de la humanidad actual que será destruida, parte 3. Aquí veremos un tema nuevo, que nace de la desobediencia de los hijos de Dios o los ángeles caídos, que su simiente, su linaje, sus hijos, pisaron la tierra y anduvieron por ella. En los días de Noé, cuando Elohim envió el diluvio, al ver que la maldad se había multiplicado en gran manera. Me refiero a los gigantes, que se habla de ellos en el libro de Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el mundo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y en estos días sus esqueletos están debajo de nuestros pies como testimonio de su existencia. Vamos a ver en este estudio varias fotografías de ellos alrededor del mundo. Comencemos. Primera contaminación de la simiente bendita en el huerto de Edén. El origen de las dos simientes, parte 2. Este video ya se encuentra en el canal, les invito cordialmente que vayan a buscar. Se llama Cam, el origen de las dos simientes, parte 2. Eva y la simiente del maligno que sobrevivió al diluvio. Análisis y revelación. En este estudio analizaremos Génesis 3:15 y 3:16. Los conceptos hebreos develan la verdad acerca de lo que ocurrió en el Edén. Veremos la genealogía de Caín, conoceremos al hombre que Elohim lo considera justo, a Noé, con cuya simiente llenó la tierra después del diluvio. El pecado de adulterio de Eva, los descendientes del maligno corrompiendo el ADN. La sentencia de Elohim a la mujer, Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yahweh ejecutó su sentencia hacia la mujer, la castigó en el lugar del cuerpo con que pecó contra él, en su matriz. La castigó por transgredir su ley, por su adulterio con la serpiente, porque ella ya estaba casada con Adán. Veamos que la desobediencia es la acción de no obedecer un mandamiento. El pecado de Eva fue el adulterio. Lo que sucedió con Adán y Eva. Es decir, que lo que sucedió en el huerto del Edén fue un acto íntimo o sexual de Eva con la serpiente. Y luego Eva tuvo otra relación sexual con su esposo Adán, haciéndole probar del fruto prohibido. Por ello conocieron su desnudez, dice la palabra. Aquí otra revelación. Esta revelación está contenida en el video Moisés y su luz resplandeciente. Estudiaremos las palabras piel y luz en hebreo y tendremos nuevas revelaciones sobre cuál era la verdadera naturaleza en la que Adán y Eva fueron creados, la cual perdieron al caer en tentación y desobedecer al mandato que Elohim les dispuso claramente. Aquí cambiaron su verdadera naturaleza que Moisés la presenta al estar con luz inaccesible en su rostro.
Les invito a que busquen el video y lo chequeen. Continuemos. Los gemelos de Eva. Del fruto de dicho contacto, Eva queda embarazada de la serpiente y le hace partícipe de lo que conoció a Adán, y Adán la fecunda con su semilla. Esto se llama la superfecundación heteropaternal, es decir, que dos personas, dos hombres diferentes pueden engendrar hijos a una sola mujer en el mismo periodo de tiempo con lo que tienen relaciones íntimas. Por ello Elohim menciona la palabra simiente en el juicio emitido por Elohim, que como ya sabemos se trata de semilla, semen, descendencia e hijos. En la gráfica tenemos la fecundación heteropaternal de Eva con la simiente de la serpiente y con Adán su esposo, la simiente de Elohim, la simiente bendecida. Este es su segundo embarazo. Es decir, que habita en su vientre dos simientes diferentes. La maldad llegó a tener cuerpo de hombre. Continuemos. Génesis 4:25, el nacimiento de Set, la simiente bendecida, la restitución de la simiente de Abel. Génesis 4:25 de la versión Reina Valera, ¿qué nos dice? Y conoció de nuevo por segunda vez Adán a su esposa, es decir, que tuvieron relaciones íntimas, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vamos a ver qué nos dice Génesis 4, pero de la Biblia del Oso, de 1569. Esta Biblia es base de la Reina Valera de 1960. Génesis 4:25. Y conoció Adán aún a su mujer y parió hijo, y llamó su nombre Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel, al que mató Caín. Es decir, que Set es otra simiente diferente a la de Caín. Vamos a ver esto en el hebreo. Génesis 4:25 en hebreo y vamos a ver su Strong. Primeramente, ¿qué significa concordancia Strong? La concordancia de Strong se basa en el trabajo de un individuo llamado James Strong. Strong a organizar las palabras en hebreo usadas para la versión de King James en la Biblia en el orden alfabético, el número de raíz de la palabra. Vamos a verla. Génesis 4:25. Exactamente en la palabra niño, que tiene el Strong 2233 señalado con círculo rojo. Es el mismo versículo. Lo leo. Y conoció Adán otra vez a su mujer y dio a luz hijo y llamó su nombre Set, porque concedió a mí Dios otro niño en vez de Abel que le mató Caín. Leemos de derecha a izquierda porque es en hebreo. Vamos a centrar nuestra concentración en la palabra niño con el círculo rojo Strong número 2233 para ver qué significa. Strong del hebreo 2233, Zera. Significa bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. La cera del Strong 2233, simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta, recordando lo que dice Génesis 4 de la Biblia del Oso de 1569, y conoció a Adán a su mujer y parió hijo y llamó su nombre Set, porque dice Dios me ha dado otra
simiente, y ya sabemos que es otro linaje, otra semilla, por Abel al que mató Caín. Es decir que el maligno, a través de Caín, que era suyo, eliminando la simiente bendecida de Abel, ya Dios Adán y Eva no podían seguir procreando hijos a través de Abel porque estaba muerto. Entonces Dios les restituyó con Set nuevamente su semilla bendecida. Ya vamos a ver en cuál es la bendición de la semilla bendecida. Y así hubo descendientes en la tierra del linaje y descendencia directa de Adán y Eva. Pero ya había Caín, ya estaba teniendo hijos, descendencia por otros lados con otras gentes. Entonces veamos, Caín era hijo del maligno que eliminó a la simiente de Abel, podría decirse. La simiente de Adán y el código genético que Elohim implantó en él, en sus cromosomas. Con la llegada de Set, la simiente de Adán se reconstituye y se expande a sus descendientes que tienen en su cromosoma el sello de Elohim. Más adelante esta explicación tenemos la letra hebrea Yod y un ADN. ¿Pero qué significa eso? Más adelante lo veremos. Cromosomas de la humanidad. El Creador dispuso roles determinados en los códigos genéticos de la humanidad. El estudio, el cromosoma de la humanidad, descubramos su significado en hebreo, el idioma santo. Analizaremos cuáles son los cromosomas de hombres y mujeres y los relacionaremos con el hebreo, el idioma santo, para conocer que en nuestro ADN o cromosomas, Elohim se encargó de implantarnos los roles de que cada cual deberá realizar en su vida, ya sea hombre o mujer. La familia tiene un rol implantado en sus cromosomas, hombres y mujeres. Los invito a ver el video que ya está cargado en el canal, cordialmente. Continuemos. Las dos simientes en el vientre de Eva. Vemos la gráfica con los dos bebés en el vientre de Eva, con la simiente de Caín y la simiente de Adán. Un dato importante. Abajo existe un gráfico del óvulo y los espermatozoides. Debemos saber y conocer que todos los óvulos que tienen las mujeres tienen el cromosoma X. Y el que selecciona el sexo del bebé es el varón con su esperma, ya que el 50% de los espermas tienen carga genética X y el otro 50% tienen carga genética de Y. Es decir, que ellos determinan si el nuevo bebé va a ser niño o niña. Tengamos esto en mente. Todas las mujeres tenemos en nuestros óvulos carga X en nuestros cromosomas. Vamos a ver, Abel el justo, es decir, que tiene una madre que es Eva con su carga cromosómica X y el padre con la carga cromosómica de Y para formar al nuevo varón, X y Y. Y Caín, el malo, tiene como madre a Eva con su carga cromosómica X, pero el padre y la simiente del maligno no sabemos qué carga tiene porque obviamente no es de Elohim, por algunas características que ya vamos a estudiar. Así que le puse una incógnita, porque genéticamente no sabemos cómo se ve la simiente del maligno, pero vemos en sus características y cómo se comportan sus hijos, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 3:12? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos la foto de Abel clamando a Dios, adorándolo con amor, con respeto, mientras que Caín, la foto del asesinato de su hermano. Sus obras eran malas. Continuemos.
Caín, la simiente del maligno, revelación del hebreo. El cromosoma para un hombre es XY, como ya sabemos. En hebreo vamos a analizar los cromosomas del hombre. X, o también se correspondería a la letra hebrea Samej, que significa soporte, apoyo, tomar, proteger, apuntalar, mano de persona. Y la más importante, aquí está el código de Elohim en los cromosomas de los varones, de los hombres, la Y o la Yod. La Yod es brazo y mano cerrada, que también significa trabajo, acción y sobre todo adoración. Vamos a ver que las dos suman el valor de 70. El cromosoma X y el cromosoma Y tienen el valor de 70. Las características del hombre son soporte, apoyo, proteger, apuntalar, tomar, trabajo, acción y adoración. La más importante, la adoración, porque el hombre genéticamente está diseñado para adorar a su Dios. Esto no lo tiene la simiente de la serpiente. Genéticamente el hombre es sacerdote de su casa y por ello debe entrar en contacto en oración, en adoración a su Dios, a Elohim, el Dios Todopoderoso, Yud-Het Vav-Hei. La conexión que él tiene con su Dios es inimaginable, es tan fuerte. Por eso Satanás los tiene a los hombres, los tiene con el fútbol, entretenidos con el fútbol, con los vicios, con la televisión, con el excesivo trabajo, con el dinero. Los tiene absortos en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si un varón se dobla rodillas, pide por su familia, guarda los mandamientos de Elohim como está detallado en sus mandamientos, guarda la palabra, hace que sus hijos la estudien y les explica, como dice, y lo dirás y guardarás y hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Si él se apropia de esa manera como Dios quiere de su palabra, la conexión con Dios va a ser tan grande que prodigios, milagros sucederán en su familia. Pero es más fácil encender la tele y poner el canal de deportes, ¿verdad? Ahí Satanás, por medio de los medios de comunicación, ha hecho una labor, diría yo, muy grande y con muchos adeptos. Mundiales de fútbol, millones de gentes que van a ver a 11 o 22 jugadores detrás de una pelota. Entonces, esta es la gran verdad. La adoración es suprema en el varón, porque está en sus genes, la letra Yod de adoración. Continuemos. Cromosoma XY y la letra hebrea Yod. La curiosidad. Lo que es realmente interesante es que hay una gran diferencia entre el tamaño de estos dos cromosomas, siendo el cromosoma X mucho más grande que el cromosoma Y o Yod, diría yo. Ahí está el código de Elohim para todos los varones descendientes, en este caso de Noé, que fue el que pasó el diluvio. Vamos a ver las palabras hebreas que comienzan con la letra Yod, que es el sello de Elohim en los cromosomas del hombre. Sello de la creación de Elohim, heredada desde Adán a su descendencia. Tenemos Jerusalén, empieza con una letra Yod. Israel con Yod. Yeshua o Jesús empieza con Yod. Yud-He Vav-Hei, que es el nombre del Eterno Todopoderoso. Yeshua, vemos nuevamente, empieza con la Yod. ¿De qué está hecho Adán? La palabra pronunciada Adam está relacionada con otras dos palabras hebreas. Dam, que es sangre,
y Adama, que es la tierra o el suelo. Ello nos indica que el significado de fondo de Adán está asociado tanto a la sangre como al suelo. Primera de Timoteo 2:13. ¿Por qué Adán fue creado primero y después de Eva? El hombre tiene la letra Yod porque fue primero en ser creado. La palabra hebrea Yod no se encontraba en los cromosomas de Caín, su simiente será apartada de Elohim, de Dios. Por ello no sentían el mismo fervor que su hermano Abel al preparar los sacrificios a Elohim, ni entendía por qué debía hacerlo. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y renegaba de Dios. Sentimiento que se pasaría a su descendencia, que dará origen a Tubal-Caín y luego a Nimrod. Como se afrentó a Dios construyendo la torre de Babel y podemos ver que no existía el sello de Elohim en sus genes, no tenían la Yod. Por eso digo que la simiente de la serpiente obviamente no va a tener la Yod en sus genes, va a tener otra cosa, una totalmente diferente a la Yod. ¿Qué significa la ofrenda de Abel? La ofrenda dada por Abel tuvo un significado muy especial. Él escogió dar lo mejor de su rebaño, pues Dios, como único creador, merecía lo mejor de todas las cosas. En las gráficas vemos el amor de Abel conectándose genéticamente, predispuesto para la adoración a Dios, con un carnero en llamas, que Dios lo aceptó y mandó su fuego del cielo para aceptar su ofrenda. Y acá en la izquierda vemos a Caín, que ofrece verduras, pero no tiene la yod. Él no entiende por qué debe hacer eso, no lo hace por obligación. Mientras que Abel da gracias a Elohim con los brazos hacia él, alzando sus brazos para recibir con gratitud la gracia de Elohim, alegrando su corazón por haber sido acepto ante él. Y esto lo ve Caín, formando en su corazón el sentimiento de asesinato, el sentimiento de eliminarlo de su vida. En la fotografía más grande, en la gráfica, tenemos a Nimrod en una clara acción de, no tengo palabras para decir esto, enviar flechas al cielo, queriendo como matar a Dios. Tienen tan poco discernimiento en su mente y en su corazón, son tan ruines que no entienden que Dios no, Él es eterno. Es una afrenta directa a Elohim. Por eso construyó la torre de Babel, para ver si llegaba a matar a Elohim. Qué absurdo, ¿verdad? Qué realmente absurdo. Continuemos. La adoración en Caín. Vemos que las palabras Elohim y Yeshua empiezan con la Yod. Los cromosomas de los hombres tienen la X y la Y, la Samej y la Yod. La Yod te conecta con Elohim porque su significado es brazo y mano cerrada. También trabajo, acción y adoración. Vamos a ver la adoración, que se encuentra en rojo. Pero ¿qué pasa con la semilla de Caín? Él no tiene la yod, por lo que le falta la adoración. Él no entiende nada ni comprende cuál es su estatus actual de pecado en Dios. La yod del creador está en los cromosomas del hombre, su creación, para que éste lo busque, lo conozca y se relacione con su creador, lo ame y aprenda a vivir respetando su ley y la obedezca. A la ley de Elohim, Caín no siguió las instrucciones del sacrificio y presentó algunos cultivos como bien le pareció. Hizo su ofrenda, obviamente no fue aceptada. Continuemos.
La adoración y la ofrenda de Caín. A pesar de todas las enseñanzas que Elohim les dio, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín del Edén con los mismos padres pecadores y de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa, vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron muy diferentes. Observe que la Biblia no menciona que las ofrendas de Caín haya constado de lo mejor de sus cultivos o que fueran los primeros frutos, sino que trajo algunos de sus cultivos. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, mostró un corazón orgulloso, rebelde e incrédulo, porque presentó una ofrenda que era un fruto y obra de sus manos. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Esto está en Proverbios 21-27. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego. Levítico 2:14. Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín acerca de su condición pecadora, con sus consecuencias de muerte y juicio. Tal y como ocurrió con sus padres, despreciando este gran privilegio para enmendar su situación, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Elohim, nuestro Adón. Parecería que Caín no solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo, o para cumplir con lo que sus padres le pidieron, pero sin ningún deseo o motivación interna, es decir, llevado por él mismo desde sus entrañas, querer, desear hacer esto, para llevarlo a cabo. Por lo tanto, él y su ofrenda fueron rechazados. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como escarlata, es decir, rojos, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Isaías 1:18. La frase Caín presentó nos indica que él llevó la ofrenda a un lugar determinado en donde se debía presentar un altar para adorar al Señor. El árbol genealógico de Adán. Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim al hombre a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, con su mismo ADN, y llamó su nombre Set. Primera de Crónicas 1, del 1 al 4. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí vemos que Caín no se encuentra en la genealogía de Adán. Es imagen y semejanza su hijo Set, el cual tiene la Yod en sus cromosomas. Aquí un nuevo estudio. Los hijos de Elohim, los ángeles caídos, los que engendraron hijos a las hijas de los hombres, corrompiendo el ADN del Eterno. Génesis 6:4, Reina Valera 1960. Este es el diccionario Strong hebreo. ¿Qué dice Génesis 6:4? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los ángeles Nefilim les engendraron hijos a las hijas de los hombres y les nacieron simiente con diferente tipología en sangre y en cromosomas. Fijémonos en la palabra Nefilim del Strong 5303 de Génesis 6:4.
Vamos a ver cuáles son los sinónimos. Strong, Hebreo 5303. Gigante. Derribador, patán o tirano. Gigantes. Estuvieron sobre la tierra, hijos de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, con las humanas. Se mezclaron. Entonces salió una nueva simiente de gigantes. Y aquí vamos a ver sus fósiles. Y sus esqueletos están bajo nuestros pies como testimonio de su existencia. Vamos a considerar el RH negativo de la sangre. Sangre de los dioses. El tipo de sangre RH negativo, también llamado sangre de los dioses, está asociado con el linaje, con la cera, Strong 2233, como ya sabemos, de los Nefilim. ¿Quiénes son los Nefilim? Son los hijos de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Nadie sabe de dónde vino, excepto que hubo una gran mutación genética antes del diluvio. Claro, por ello Elohim limpió toda la tierra con el gran diluvio de los 40 días. Y apareció hierba verde a los 6 meses. Los ángeles RH negativos se aparearon con mujeres humanas y crearon gigantes conocidos como Nefilim. La Biblia se refiere a estos ángeles vigilantes como hijos e hijas de Elohim, de Dios. En consecuencia, todas las personas con sangre RH negativa son descendientes de estas uniones. Como creen algunos estudiosos de la Biblia, en alto o bajo porcentaje llevan la información en su sangre. Vemos las fotografías increíbles, realmente cráneos gigantes. La maquinaria, la excavadora, es totalmente una dimensión tremenda la del cráneo encontrado. Asombroso. En expediciones arqueológicas o para asentar alguna población se han visto con este tipo de encuentros de fósiles. Acá tenemos más evidencia en la persona. Imagínense el tamaño de ese esqueleto, metros y metros, llevando un cráneo entre 4 hombres y el cráneo enterrado con esa persona atrás. Increíble. Esto es de verdad. Más evidencias. Una huella gigantesca del tamaño de la persona. Tendrá 1,70 m. 1,70 m la huella. Cráneos inmensos en la parte de arriba con la persona al hombro de este esqueleto. Imagínense como que estuviera durmiendo el gigante y esa persona estuviera al lado como por el oído, ¿no? Es realmente, imagínense en la tierra llena de gigantes, como en los días o como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé dice la palabra. ¿Será que vamos a ver gigantes que van a resurgir? Este ADN corrompido. La foto con la señora, le dejé a la persona para ver la referencia del tamaño del esqueleto. Este esqueleto fue encontrado en mi país, en Ecuador. Más fotos. Cuchillo enorme en el océano. 3 buzos sosteniendo ese cuchillo. Esa pisada igual, gigantesca, y el cráneo, ¿no? Una obra en las calles, porque están ahí, hay una carretera y se encuentran con semejante fósil. Continuemos.
Su castigo está cercano a quienes, a los hijos de Dios, es decir, a los ángeles que fueron creados para el ejército de Elohim, ángeles. Su castigo está cercano. ¿Y por qué? Porque engendraron hijos a las hijas de los hombres, corrompiendo el ADN del Eterno. Vamos a ver qué dice el hebreo. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no permitió a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vamos a ver qué dice la palabra de mensajeros con el Strong 32 y con la frase habiendo arrojado hacia abajo al tártaro, Strong 5020. Tártaro, que significa arrojar al infierno o encarcelar en el tormento eterno. Tártaro. Strong griego número 32. De ángelos o mensajeros, que significa mensajero, especialmente ángel, por implicación de pastor, o mensajero ángel. Tendrán su juicio, ellos están encarcelados y esperan juicio, porque Dios no los perdonó. Pero les tengo noticias. La simiente maldita de Caín logró sobrevivir al diluvio. Eso está en el estudio. Cam, la simiente maldita, parte número 2. Continuemos. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vamos a ver. Strong 1199 y a juicio con el Strong 2920. ¿Qué significan? ¿Cuáles son sus significados en hebreo? Strong 1199. ¿Qué significa? Ligadura. Ligadura, cadena, precio, presión. Banda, es decir, un ligamento del cuerpo o grillo de un preso. Figuramente, impedimento o deshabilidad. Y del Strong 2920, que es el juicio, sería juicio, justicia, condenación. Por implicación, justicia, especialmente ley divina. Ellos saben lo que les espera en el día del gran juicio y todos lo veremos. Continuemos. La limpieza de toda la tierra de los gigantes, de la simiente de los Nefilim. Génesis 6. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Elohim, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, es decir, los ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por ejemplo, Hércules, se me ocurre en este momento. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque no tenían la yod en sus cromosomas, la yod de adoración hacia su Dios creador. No tenían eso, tenían la simiente de la serpiente, que es todo lo contrario, es maldad pura. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Yahweh, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. El varón cuya simiente era perfecta ante Elohim, descendiente de Seth, fue Noé. Descendientes de Adán, recordemos, Adán, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, cuyos hijos son Sem, Cam y Jafet. Cam fue maldecido por Noé, entérate por qué en el estudio. Cam, el origen de las dos simientes, parte 2. Eva y la simiente del maligno que sobrevivió al diluvio. Análisis y revelación. Sin embargo, la simiente de Caín logró pasar el diluvio. Averíguate cómo lo logró en el estudio Cam, el origen de las dos simientes, parte 2. Vamos a ver qué nos dice de Noé, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Específicamente en la palabra generaciones del Strong 8435. ¿Qué nos dice? Strong Hebreo 8435, Toledá. ¿Qué significa? Descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. Noé era perfecto en sus genes, confirmado por el Strong Hebreo 8435. Por eso es importante regresar al origen para entender qué es lo que nos dice la palabra. El fin de la simiente del maligno. Interesante esa escultura que se encuentra en Madrid, del ángel hermoso, de Lucifer, el portador de la luz, gritando desesperado y con una víbora, una serpiente enrollándose en sus piernas, en su brazo, porque él se transformó en una víbora y tomó forma de hombre para poder intimar con Eva y pasar sus genes a sus óvulos. Vamos a ver cuál será el fin de la simiente del maligno. La parábola, el trigo y la cizaña, simiente bendita y la simiente del maligno, en la palabra. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, que sería la esperma del maligno, entre el trigo, la simiente bendita, Adán y Eva. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, Hasatán. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, que es la buena semilla. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. El enemigo sembró su semilla en el mundo. El trigo y la cizaña son parecidas, pero no iguales. El trigo habla de la genética, de la X y la Y, los cromosomas del hombre, conociendo que la Y es la Yod que tiene la cualidad de la adoración a Elohim, a su Dios,
mientras que la cizaña ahora controla el mundo. Por eso la gráfica que puse como un títere. Al granero de Elohim va el trigo, mas al fuego eterno va la cizaña. Y la simiente de Caín, como les decía, está entre nosotros. Ahí tenemos a los personajes que lo he puesto elite. Contenido ya en el canal. Los edomitas, su sistema religioso y el control de la humanidad actual que será destruida, como la cizaña. Parte 3. Descubramos cómo los descendientes de Esaú o Edom se han mantenido unidos en un celo por no mezclarse con las naciones y así perder su identidad, su dominio y poder. Y son aquellas familias que gobiernan sobre las naciones sus estrategias y manejos, tanto en lo religioso, político y económico. Nos llegan a todos que dependemos de este sistema global y que ha sido creado para mantenernos dormidos y se han infiltrado a tal punto que literalmente manejan los hilos a todo nivel y nosotros somos sus esclavos. Eso es lo que ellos creen, porque nosotros a través de Yeshua HaMashiach somos verdaderamente libres. Por eso debemos regresar a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Y haciendo esto tendremos revelación. Y sobre todo, empezando a guardar los mandamientos, sus Shabbats, su día santo. Gracias, bendiciones, suscríbete, comparte y regálame un like. Estamos en las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como @entrelasnaciones. Gracias, comenta. Gracias por suscribirte. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te dé la sabiduría y la revelación que necesitas, porque el tiempo se acaba. Bendiciones. Nos vemos en el otro video.